Me llamo Ezequías y quiero compartir mi historia, un relato que ejemplifica la intervención divina y la experiencia del pueblo de Dios. Mi nombre, que significa Dios fortalece, cobra gran significado en mi vida, marcada por numerosos desafíos. La historia del reino de Israel se ve reflejada en mi linaje. La tribu de Benjamín y algunos miembros de la tribu de Judá formaron el reino de Judá, también conocido como el Reino del Sur, con Jerusalén como su capital. Las otras 10 tribus, conservando el nombre de Israel, constituyeron el Reino del Norte con sede en Samaria. Soy hijo de Acaz, un rey de Judá cuyas acciones desagradaron a Dios. Mi padre, apartándose por completo de las enseñanzas divinas, practicó la idolatría y profanó el templo del Señor. En una batalla, fue derrotado por el rey arameo y su reinado estuvo marcado por prácticas destructivas, incluso la ejecución de mis propios hermanos. Asumí el trono a los 25 años, comportándome de manera honorable a los ojos del Señor. Siguiendo el ejemplo de David, mi antepasado, eliminé los lugares de adoración pagana, destruí ídolos, piedras conmemorativas y postes sagrados, incluyendo aquellos dedicados a Aserá, una diosa de la fertilidad adorada mediante postes tallados. Aserá, también conocida como un poste sagrado, era objeto de culto frecuente en Israel a pesar de las claras instrucciones divinas en contra. Representada como la consorte de Baal, el dios del sol, Aserá estaba vinculada a troncos de árboles tallados, siendo adorada en lugares llamados bosques. Esta práctica persistió incluso cuando Salomón, a pesar de las advertencias de Dios, se sumió en la idolatría. En el reino se introdujo la deidad Aserá, conocida como la diosa de los sidonios. Fue eso precisamente lo que destruí. Dios aborrece la idolatría, pues provoca su ira sobre aquellos involucrados. Trágicamente, la situación de los levitas y del templo estaba en un estado lamentable. Los levitas, descendientes de Leví, formaban una tribu de israelitas. Los sacerdotes de Israel, hombres selectos cualificados de la tribu de Leví, tenían la responsabilidad de diversos aspectos del culto en el tabernáculo o en el templo. Según la ley, todos los sacerdotes debían ser levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Estos hombres incluso habían cerrado las puertas de la sala exterior, apagado las lámparas y no ofrecido incienso ni holocaustos. Esto sucedió en los días de mi padre. Me di cuenta de que era necesario reabrir el templo, limpiarlo y asegurar su correcto funcionamiento. Por lo tanto, despedacé la serpiente de bronce que Moisés había hecho, ya que hasta esos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neust, una escultura de bronce. Qué lamentable que el objeto que Dios utilizó para liberar a su pueblo se haya convertido en un objeto de adoración. Reconocí que las calamidades que afectaron a Judá fueron consecuencia de nuestra desobediencia. Opté por honrar a Dios y no seguir los pasos de mi padre, el rey Acaz. Convocé a los sacerdotes y levitas para que se enfocaran en su llamado, ya que el Señor los había elegido. Reenfocarse en su llamado y propósito central de servir y honrar a Dios era esencial. Confía y dependían del Señor, el Dios de Israel, ya que me aferré a Él. No me aparté de seguirlo fielmente, sino que guardé los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Restauré su templo y ofrecí sacrificios y ofrendas quemadas. Judá también se congregó para ofrecer sacrificios al Señor Dios. Dios instruyó a los levitas a entonar alabanzas al Señor utilizando las palabras de David. Adoramos a Dios con los magníficos salmos de alabanza escritos por el rey David. Una vez completados los sacrificios adecuados y purificado el templo y nuestros corazones ante el Señor, se invitó a la asamblea a presentar sus ofrendas personales. El templo, concebido como lugar para el sacrificio personal y la adoración, recuperó su gran propósito. Mantener un ejército lo suficientemente grande para asediar un imponente castillo y asegurar su aprovisionamiento y armamento representaba un desafío sumamente costoso. A menudo, los ejércitos reales no dejaban otra opción a los agricultores que vender sus productos a precios bajos. En consecuencia, Sennacherib envió a sus altos oficiales,
el Tartán, el Rabsar y el Rabs, acompañados por un gran ejército del Aquis Amí, a Jerusalén. El Rabs era un título que designaba al comandante de campo del ejército asirio, actuando en representación del rey asirio. Ascendieron la montaña y llegaron a Jerusalén. Al subir la montaña y llegar a Jerusalén, se detuvieron junto al acueducto de la piscina superior. Parecía que el Rabs tenía la situación completamente bajo control y logró ingresar a la ciudad de Jerusalén, ocupando la fuente vital de agua que constituía el sostén de Jerusalén durante un asedio. Mientras se encontraba allí, 3 funcionarios de mi gobierno salieron a encontrarse con él: Eliasim, a cargo de mi casa; Sebna, un escriba; y Joa, hijo de Asaf, el secretario. Mis temores se materializaron. El tributo no funcionó ni apaciguó su intención de dejar a Judá en paz, y ahora se cernía sobre nosotros la amenaza de destrucción. Ante esta situación, nos preparamos para un asedio. Ordené que se interrumpiera el suministro de agua de las fuentes fuera de la ciudad, conectadas al túnel, para asegurar el suministro de agua dentro de la ciudad. Además, reconstruimos todas las murallas dañadas y las elevamos hasta las torres. Entonces el Rabsaque dijo: «Transmite a Ezequías el mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿Por qué confías de esta manera? Dices tener solo palabras vacías. Yo tengo consejo y fuerza para la guerra. ¿En quién confías al rebelarte contra mí?» Ahora presta atención. Estás depositando tu confianza en Egipto, en ese débil bastón de caña. Si un hombre se apoya en él, solo entrará en su mano y lo perforará. Eso es lo mismo con el faraón, rey de Egipto, para todos aquellos que confían y dependen de él. El Rabsa buscaba que perdiera mi confianza en mi alianza con Egipto, pero tiene sentido buscar una alianza defensiva con ellos. Egipto parece ser la única nación lo suficientemente fuerte para proteger a Judá contra los poderosos asirios. A pesar de que Egipto intentó cumplir sus promesas, su ejército fue derrotado en el Teque. El Rabsa percibió esto. Anticipó la respuesta de los líderes de Judá. Podríamos imaginar que el Rabs decía: «Dices que no podemos confiar en Egipto. Está bien, no confiaremos, pero podemos confiar en el Señor nuestro Dios». Entonces el Rabs dijo: «Pero, si me dices que confiamos y dependemos del Señor nuestro Dios, ¿no fue Él cuyos lugares altos y altares Ezequías quitó y dijo a Judá y Jerusalén que deben adorar solo frente a este altar en Jerusalén?» El Rabsac sabía del hecho de que yo había llevado a cabo reformas extensas en Judá, una de las cuales fue la destrucción de los lugares altos. A pesar de eso, el Rabsac estaba convencido de que Dios estaba verdaderamente enojado con mis reformas y creía que no debería esperar asistencia del Señor Dios de Israel. El Rabs diría: «Miren todos los lugares donde la gente solía adorar al Señor Dios de Israel. Solía haber muchos desde que Ezequías llegó al poder. Ahora hay solo un lugar más. Siempre es mejor. Entonces, el Señor Dios de Israel debe estar bastante enojado con Ezequías». El enemigo de nuestras almas tiene una manera hábil de desalentar nuestra obediencia. Aunque comandaba ejércitos mucho más poderosos y estaba en posición de marchar directamente a Jerusalén sin este pequeño discurso, el Rabs preferiría que Judá simplemente se rindiera por miedo, desánimo o desesperación. El Rabsac dijo: «Ahora, haz un acuerdo con mi señor, el rey de Asiria, y te daré 2000 caballos. Si de tu parte puedes poner jinetes en ellos, ¿cómo puedes rechazar incluso a un oficial del menor de los siervos de mi maestro cuando confías en Egipto para carros y jinetes?» Luego subrayó su punto: «Incluso si nosotros los ayudamos, no serviría de nada». Su mensaje básico era que podríamos vencerlo con una mano atada a la espalda. ¿Pueden imaginar lo difícil que fue para mi gobierno escuchar esto? Mi pueblo también estaba sentado en las murallas escuchando al Rabsac. Mis hombres estaban pensando: «Ya es bastante malo que tengamos que escuchar esto, pero dado que él está hablando en hebreo, todos lo van a oír
y pronto el pueblo se desanimará tanto que se levantará contra nosotros y nos obligará a rendirnos. Entonces, Eliasim, hijo de Desías, Sebna y Joá, dijeron al Rabs: «Por favor, hable con su sirviente en arameo, porque lo entendemos, y no hable con nosotros en hebreo en presencia del pueblo que está en la muralla». Pero el Rabsac les dijo: «Mi maestro me envió solo a su maestro y a usted para decir estas cosas. ¿No me envió también a los hombres que están en la muralla? Están condenados por el asedio a comer sus propios excrementos y beber su propia orina, junto con usted». No importaba si el Rabsaque podía ser escuchado por el pueblo común de Jerusalén, ya que ese era uno de sus objetivos. Cuanto más pudiera esparcir miedo, desánimo y desesperación, mejor. Le gustaba decir a los habitantes de Jerusalén que ignoraran al Rab porque era equivalente a decirle a un niño travieso que no hiciera algo. Apenas podía contener su emoción al dirigirse al pueblo. Así que el Rabsaque se puso de pie y gritó en hebreo, proclamando: «Escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria». Advertía a la gente que no se dejara engañar por Ezequías, ya que él no podría rescatarlos. Pedía que no confiaran en el Señor, diciendo que la ciudad de Jerusalén sería entregada en sus manos. Animaba a rendirse y prometía tierras prósperas y seguridad. El discurso del Rabsaque estaba diseñado para glorificar al enemigo y sembrar dudas sobre los líderes del pueblo de Dios. Quería infundir miedo y duda en los corazones, persuadiendo a la audiencia de que rendirse sería ventajoso. Mencionaba las políticas de reasentamiento forzado de los asirios para debilitar la moral del pueblo. El Rabsaque se refería a los dioses de otras tierras que supuestamente no pudieron rescatar a sus pueblos, destacando la supuesta superioridad del dios asirio. A pesar de su discurso elaborado, el pueblo permaneció en silencio, siguiendo la orden de no responder. Se comprende que la salvaguarda de Israel no solo dependía de fortificaciones físicas, sino también del coraje, valentía y resolución de sus soldados. A menudo, es más sabio permanecer en silencio y tener fe en Dios en lugar de intentar argumentar contra esa lógica maligna. Entonces, Elías, Sebna, el escriba, y Joá, el secretario, vinieron hacia mí con sus ropas rasgadas, demostrando luto y desesperación. Me relataron las palabras del Rabsaque, y al escucharlas rasgué mis vestiduras. Me cubrí con un saco, un material áspero similar a estopa, como una expresión tradicional de luto extremo, usualmente reservada para la pérdida de un ser querido. Tomé con seriedad las noticias sobre las intenciones del Rabsaque, consciente de su decidido propósito de conquistar completamente Jerusalén. La situación era desesperada, y había razones de peso para humillarme ante el Señor. Ciudad tras ciudad caía en manos de Sennacherib, y los deportados ya empezaban su amargo camino hacia el exilio. En busca de la presencia del Señor Dios, pedí ayuda, reconociendo nuestra impotencia en esta situación. Envié a Elías, a cargo de mi casa, y a Sebna, el escriba, junto con los ancianos y sacerdotes, todos cubiertos con saco, a Isaías el profeta. Les encomendé transmitir el mensaje de que estábamos enfrentando un día de angustia, castigo y humillación, y solicité a Isaías que ofreciera una oración por el remanente de nuestro pueblo en Judá. Isaías, plenamente consciente de su papel como profeta del Señor, les indicó que transmitieran el mensaje a su maestro. Así dice el Señor: «No temas por las palabras que has escuchado, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han insultado. Pondré un espíritu en él, y oirá un rumor que lo llevará de vuelta a su tierra, donde caerá por la espada». Las palabras de Isaías me reconfortaron al entender que eran un mensaje divino. Ahora, el Señor hablaba a través de su profeta, asegurando que había escuchado las ofensas y que se encargaría personalmente de ellas. Cuando el Rabsaque regresó, encontró al rey de Asiria en batalla contra Libna, una ciudad fortificada en Judá. Mientras el Rabsaque estaba fuera, los asirios descubrieron el avance de tropas egipcias lideradas por un monarca etíope desde el sur. A pesar de las esperanzas en Judá, la intervención egipcia predicha por Isaías no tuvo éxito.
Los asirios enviaron una carta para desanimarme desde lejos, insistiendo en que no confiara en mi Dios. Recordaron las conquistas asirias en otras tierras y sugirieron que me rendiría para ser perdonado. Desafiaron a los dioses de otras naciones derrotadas, y con arrogancia, Sennacherib blasfemó y desafió a Dios con sus palabras. Recibí el mensaje de los mensajeros y procedí a leer la carta. Acto seguido, me dirigí a la morada del Señor, donde desplegué la carta ante Él y elevé mi plegaria. Oh Señor Dios de Israel, que estás sentado por encima de los querubines en el arca y el templo, eres el único Dios sobre todos los reinos de la tierra. Te ruego, Señor, presta atención y observa. Abre tus ojos y contempla. Escucha las palabras injuriosas de Sennacherib, quien ha enviado este desafío al Dios vivo. Es cierto, Señor, que los asirios han arrasado naciones y sus tierras, arrojando sus dioses al fuego, pues eran falsos dioses, simplemente creaciones humanas de madera y piedra, susceptibles de ser destruidos. Ahora, oh Señor nuestro Dios, te suplico que me salves. El hijo de Amoz me transmitió un mensaje diciendo: Así habla el Señor, el Dios de Israel. He escuchado tu oración sobre Sennacherib, rey de Asiria. La palabra que el Señor ha pronunciado contra él es la siguiente: La doncella virgen de Sión lo ha menospreciado y burlado. La hija de Jerusalén ha sacudido su cabeza tras él. ¿A quién ha insultado y blasfemado? ¿Contra quién ha alzado su voz y sus ojos altivos? Contra el Santo de Israel. A través de sus mensajeros, ha insultado y desafiado al Señor, vanagloriándose así. Con mis numerosos carros he subido a las alturas de las montañas, a las partes más remotas del Líbano. He cortado sus altos cedros y sus elegidos cipreses. He entrado en sus moradas más lejanas, en su bosque más tupido. Bebí aguas extranjeras de sus pozos y sequé todos los ríos de la región baja de Egipto con la planta de mis pies. El Dios de Israel había anunciado con anticipación que esto sucedería, y ahora estaba cumpliendo su palabra. Sennacherib sería su instrumento para convertir ciudades fortificadas en escombros, dejando a sus habitantes indefensos, atónitos y avergonzados, como plantas del campo y hierba verde en los techos, consumidas antes de crecer. El Señor conocía cada detalle de los movimientos de Sennacherib, desde su salida hasta su furia contra él. Debido a su ira y arrogancia, el Señor había decidido intervenir, colocando un anzuelo en su nariz y un freno en sus labios, obligándolo a regresar a Asiria por el mismo camino por el que vino. Entonces, el mensaje del Señor para mí, Ezequías, fue el siguiente: Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerás lo que crece por sí mismo. En el segundo año, lo que brota espontáneamente. En el tercer año, sembrarás, cosecharás, plantarás viñas y comerás sus frutos. Los sobrevivientes de la casa de Judá echarán raíces abajo y darán frutos arriba, porque un remanente partirá de Jerusalén y un grupo de sobrevivientes del monte Sión. El celo del Señor de los ejércitos realizará esto. En esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento asirio. Cuando los sobrevivientes despertaron por la mañana, todos los 185,000 estaban muertos. Este formidable ejército fue aniquilado en una sola noche por la intervención divina, en contra de toda probabilidad y expectativa, excepto la expectativa basada en la fe. El ejército asirio fue rechazado sin que una sola flecha fuera disparada en Jerusalén. Lo incontenible fue detenido y lo invencible fue derrotado. Dios fue capaz de realizar esta tarea con facilidad. De cierta manera, el Señor tuvo mucho más dificultad en poner los corazones y mentes de su pueblo en el lugar correcto. Una vez que estuvieron allí, fue simple para Dios delegar esta tarea a uno de sus ángeles. Esto sucedió exactamente de la manera que Dios había predicho. El rey asirio partió aún lleno de orgullo. El Señor Dios defendió a Jerusalén contra Sennacherib y su ejército. Bastó un golpe del ángel del Señor para librar a Judá de su enemigo.
185.000 soldados asirios fueron muertos instantáneamente. El Señor es bueno. El rey asirio, como Goliat el filisteo que se burló del Señor, fue derrotado. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su hogar y vivió en Nínive. Después de esta retirada de Judá, Sennacherib encargó un registro que habla de sus conquistas en Judá, a pesar del hecho de que no había conquistado Jerusalén. Muestra cómo el corazón de Sennacherib aún estaba lleno de orgullo, incluso si no podía reclamar la conquista de Jerusalén. Y sucedió que mientras adoraba en la casa de su Dios, sus hijos Adramelech y Sarec lo mataron con una espada, y Esaradón, su hijo, se convirtió en rey en su lugar. Dios destruyó este poderoso ejército en una noche con un simple y poderoso golpe. 185.000 murieron por la mano del ángel del Señor, contra todas las probabilidades y expectativas, excepto la expectativa de la fe. El ejército asirio fue rechazado sin siquiera disparar una flecha en Jerusalén. Lo imparable fue detenido y lo invencible fue derrotado. Esto suena como una gran victoria. Sin embargo, había una guerra que tenía que enfrentar y aún no había compartido. No era un hombre que buscara mi vida, sino el propio Señor. En aquellos días estaba enfermo y cerca de la muerte, e Isaías el profeta, hijo de Amoz, vino a mí y dijo: Así dice el Señor, ponga en orden su casa, porque morirá y no vivirá. No todas las personas reciben tiempo para poner en orden su casa. Saldría de esta condena. Me volví hacia la pared y oré al Señor, diciendo: Recuerda ahora, oh Señor, te pido, que caminé delante de ti en verdad y con un corazón leal, y hice lo que era bueno a tus ojos. Y lloré amargamente. Dirigí esta oración en privado a Dios y no a ningún hombre. Aunque Dios quisiera mi vida, solo a Él puedo recurrir por liberación. Después de esto, Isaías se fue y luego volvió. Habló conmigo diciendo: Esto es lo que el Señor, el Dios de David tu padre, dice: He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, ciertamente te curaré. En el tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré a tus días 15 años. Entonces Isaías dijo: Tomen un emplasto de higos. Entonces lo tomaron y lo colocaron sobre la herida y me recuperé. Dios me bendijo con 2 regalos. Primero, me concedió el don de una vida prolongada. En segundo lugar, me dio el don de saber que solo tenía 15 años restantes. Mi nombre es Ezequías y esta es mi historia.